Capítulo 1. La propuesta del millonario. La lluvia golpeaba contra los cristales, proyectando una luz tenue sobre las calles empedradas y húmedas de Newport Haven. Los edificios antiguos permanecían en silencio, testigos mudos de la pequeña ciudad costera. Las farolas parpadeaban, reflejándose en el pavimento mojado, creando sombras alargadas y distorsionadas. Sophia Carter apretó su abrigo desgastado contra su delgado cuerpo, tratando de protegerse del frío que se filtraba a través de la tela gastada. Su hijo de 3 años, Ethan Carter, dormía profundamente en su carriola, envuelto en una delgada manta. Su respiración era tranquila, pero su piel pálida hacía que un nudo se formara en el pecho de Sophia. Zapatos viejos empapados, pero el frío no era lo que más le preocupaba. Su billetera estaba prácticamente vacía. Solo quedaban unas pocas monedas, las últimas después de haber comprado un pequeño cartón de leche para Ethan. El diminuto apartamento que rentaba en un viejo vecindario apenas le alcanzaría hasta fin de mes. Las cuentas se acumulaban, y lo peor de todo, Ethan necesitaba medicinas. Su fiebre persistente iba y venía, y aunque Sophia intentaba no pensar en ello, sabía que estaba dejando la salud de su hijo al azar, porque no tenía otra opción. Si la situación continuaba así, pronto estarían en la calle, como cuando lo perdió todo 3 años atrás, un pasado que intentaba olvidar, pero cuyas cicatrices aún ardían en su piel. Sophia empujó la carriola dentro de la cafetería Silver Moon. Sintiendo el leve alivio del calor que emanaba del interior, sonrió con cortesía a Lucy, la dueña del café, una mujer de mediana edad con un rostro severo pero un corazón amable. «Es tarde para que lleves a Ethan por ahí», comentó Lucy con preocupación. «No tengo a nadie que lo cuide», murmuró Sophia, pasándose los dedos por su cabello húmedo. Lucy la observó por un instante y luego suspiró. «Ve a cambiarte y empieza tu turno, pero si Ethan no se siente bien, puedes tomarte la noche libre». Sophia negó con la cabeza. Moon no era un café de lujo. Era un refugio para los locales, los turistas ocasionales y, a veces, para aquellos ricos que buscaban escapar del mundo superficial en el que vivían. Personas que jamás tendrían que preocuparse por la renta o por comprar medicinas para sus hijos. Esa noche, cuando el café estaba a punto de cerrar, Sophia sintió una mirada fija en ella. Levantó la vista. En un rincón apartado, bajo la tenue luz de una lámpara de pared, un hombre labreloz observaba en silencio. Vestía un traje negro, su silueta alta y elegante, con el rostro semioculto en las sombras, pero sus ojos, afilados, fríos, intensos. Sophia tragó saliva, intentando ignorar la incomodidad. Muchos clientes extraños antes, pero este hombre tenía algo diferente. Tomó la bandeja y se acercó a la mesa. «Aquí tiene su café». El hombre levantó la mirada con lentitud, y el corazón de Sophia se aceleró un poco. Sterling. El nombre no le era desconocido en Newport Haven, propietario de Sterling Manor, uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. Pero, ¿qué hacía aquí? ¿Y por qué la miraba de esa forma? El hombre removió el café con calma antes de hablar. «¿Cómo te llamas?» Sophia vaciló un instante. «Sophia Carter». Nicholas inclinó levemente la cabeza, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro. «Un nombre bonito». Ella apretó los dedos en torno a la bandeja. Nicholas no apartó la mirada. Su expresión era inescrutable. «No, solo quiero hablar contigo». Su tono hizo que el estómago de Sophia se tensara. El café estaba casi vacío. Lucy estaba ocupada en la caja. Ethan dormía plácidamente en una esquina del local. «No creo que tengamos nada de qué hablar», dijo ella con cautela. Nicholas esbozó una sonrisa leve, pero sus ojos seguían sin reflejar calidez alguna. «Tengo una propuesta para ti». Sophia se puso rígida. No le gustaban las propuestas de los hombres ricos. «No me interesa». Nicholas se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Su presencia era sofocante, como si supiera exactamente cómo hacer que la gente escuchara cada palabra que decía. «¿Estás segura?» Sophia quería marcharse, quería alejarse de él lo más rápido posible, pero había algo en su voz que la hacía quedarse en su lugar. Antes de que pudiera responder,
Lucy levantó la voz desde el otro lado del café. Sofía, terminaste tu turno. Puedes irte. Nicolás se recargó contra el respaldo de su asiento con una expresión de triunfo. No te quitaré más tiempo, Mal. No te quitaré más tiempo. Sofía exhaló lentamente, luego se giró para irse. Mesero le entregó un sobre pequeño. Es del hombre que estaba allá. Con el corazón latiéndole en la garganta, Sofía abrió el sobre. Dentro solo había un trozo de papel dentro, con cuestión elegante. ¿Ven a Sterling Manor mañana por la noche? Tengo una propuesta para ti. Sofía se quedó paralizada. Miró hacia el rincón donde Nicolás había estado sentado. La mesa estaba vacía. Nicolás había desaparecido. Si nunca hubiera estado allí. Capítulo 2. Pisando el territorio del demonio. La llovizna caía sobre el cabello despeinado de Sofía Carter, cada gota helada deslizándose por el cuello de su viejo abrigo, de pie ante las enormes puertas de hierro de Sterling Manor. Sintió que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno, como si su destino estuviera del otro lado. Sus dedos se aferraron con fuerza a la correa de su bolso. Su respiración se volvió tenue bajo el aire frío de finales de otoño. Newport Haven nunca había sido amable con personas como ella. Gente que luchaba cada día en el filo de la desesperanza y la pobreza. Pero este lugar era peor que todo lo que había conocido antes. Sterling Manor no era una casa. Castillo olvidado. A la luz tenue de los faroles de la entrada, Sofía distinguió las inmensas columnas de piedra que emergían de la oscuridad, como guardianes de un secreto antiguo. Los altos ventanales reflejaban un brillo apagado, pero no irradiaban nada de calidez. Una ráfaga de viento helado le recorrió la espalda. Entonces, el crujido del metal rompió el silencio. Las pesadas puertas de hierro se abrieron lentamente, revelando una silueta entre las sombras. Un hombre aún apareció en la penumbra. Su cabello ya encanecido, su porte erídeo y su traje negro impecablemente ajustado. Su rostro parecía esculpido en mármol, con unos ojos afilados, carentes de emoción. La está esperando. Su voz era breve y pesada, como si cada palabra tuviera un peso invisible. Sofía presionó los labios con fuerza antes de dar un paso adelante, cruzando el umbral vestíbulo de Sterling Manor, donde una luz dorada y mortecina caía desde una lámpara de araña de cristal, reflejándose sobre el suelo de mármol reluciente. Cada rincón de la mansión emanaba opulencia, pero en lugar de asombro, Sofía sintió asfixia. Eran amplios y fríos, decorados con retratos antiguos enmarcados en oro, y puertas de madera gruesa, que parecían guardar cientos de secretos detrás de ellas. Absoluto, no había murmullos de sirvientes. No había el tic-tac de un reloj en la lejanía. Solo un silencio denso y sofocante, como si la mansión hubiera sido abandonada por el tiempo. El mayordomo, Howard, caminó delante de ella, sin pronunciar una palabra, guiándola a través de un pasillo largo. Se detuvo ante una puerta de madera pesada, colocó una mano sobre ella y la empujó sin esfuerzo. «Adelante». Sofía inhaló profundamente. Nicholas Sterling estaba sentado en un sofá de cuero color vino, sosteniendo con pereza un vaso de whisky. Entre sus dedos, la luz del fuego danzaba sobre su rostro, proyectando sombras y destellos sobre su expresión impenetrable. Sofía no dijo nada. Él tampoco. Solo la miró, con aquellos ojos fríos y filosos, midiendo cada uno de sus movimientos. El silencio se extendió por segundos interminables, hasta que finalmente Nicolás habló. «¿Has venido?». Apretó los labios, sintiendo una incomodidad creciente en su pecho. «Eso es evidente». Nicolás sonrió, una sonrisa sin rastro de calidez. «Sé que estás en problemas». Sofía apretó los puños. Tensaban. «No estoy pidiendo dinero». Nicolás no pareció sorprendido, simplemente asintió con calma antes de colocar su vaso sobre la mesa de cristal frente a él. «No estoy ofreciendo dinero». Sofía frunció el ceño. «Entonces, ¿qué estás ofreciendo?» «Mucho para ti, ni yo». Nicolás se levantó, acercándose lentamente a ella. El aroma a whisky fuerte flotó en el aire, mezclándose con una sutil fragancia amaderada. Una combinación peligrosa y envolvente
siendo profunda, serena. Pero había algo en su tono que le provocó un escalofrío. ¿Qué tipo de trabajo? Nicolás se detuvo justo frente a ella. Sus ojos no parpadearon. ¿Dice que serás mi bailarina en eventos privados? Sofía se quedó sin aliento. Por alguna razón, esas palabras hicieron que su corazón latiera con fuerza. Borrosas aparecieron en su mente. Mujeres con vestidos largos y brillantes, girando bajo la luz tenue del salón. Sus movimientos elegantes y medidos, mientras los hombres ricos las observaban en silencio. ¿Por qué yo? Nicolás arqueó una ceja, como si su pregunta lo divirtiera. Tienes potencia. Silencio se prolongó como una cuerda tensa entre ellos, hasta que Nicolás colocó un sobre grueso sobre la mesa. Sofía bajó la mirada. Los números en el contrato eran exorbitantes, suficiente para cambiar la vida de ella y de Ethan. Suficiente para pagar las medicinas de su hijo, conseguirle un hogar estable. Empezar de nuevo. Pero algo le decía que esto no era solo un contrato de trabajo. Esto parecía una trampa. Sofía levantó la vista y se encontró con los ojos de Nicolás. ¿Puedo rechazarlo? Nicolás sonrió de nuevo. Puedes irte ahora mismo, pero creo que no lo harás. Sofía odiaba que tuviera razón. Sus dedos temblaban cuando tomó la pluma. Su corazón latía con fuerza. Una parte de ella quería soltarla. Otra parte, una parte desesperada dentro de ella, la obligó a firmar. Finalmente, escribió su nombre, Sophia Carter. En ese instante, una corriente de aire helado recorrió su espalda, como si hubiera cruzado un umbral del que nunca podría escapar. Capítulo 3. El secreto detrás de las puertas cerradas. Las puertas cerradas. Los muros en silencio. Sophia Carter cruzó una vez más los portones de Sterling Manor. Pero esta vez ya no era una visitante. El pequeño equipaje en su mano parecía insignificante dentro de la inmensidad y opulencia de la mansión. Nadie la recibió, excepto Howard, el mayordomo, quien mantenía el mismo rostro inmutable de la primera vez que lo vio. La llevaré a su habitación. Sofía asintió en silencio, siguiendo los pasos firmes del mayordomo mientras recorrían el interminable pasillo de mármol. Todo en este lugar era perfecto. Demasiado perfecto. Las alfombras de terciopelo rojo se extendían como un camino sin fin. Los cuadros antiguos colgados en las paredes parecían observarla con miradas opacas y vacías. El aire era denso, cargado de algo que no podía describir. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sensación de que alguien la estaba observando. Los sirvientes pasaban con rapidez, pero nunca la miraban directamente. Y cuando ella giraba la cabeza, ya no había nadie allí. Cuando Howard se detuvo frente a una puerta, la empujó sin ceremonias. Esta es su habitación. El señor Sterling no desea ser molestado. Si necesita algo, llámeme. Sofía entró, y la puerta se cerró con un golpe seco a sus espaldas. La cama era enorme, con sábanas blancas impecables. A un lado, una ventana daba hacia el jardín oscuro, donde las sombras de los árboles se agitaban suavemente con el viento. Se sentó en el borde del colchón, inhalando hondo. Su decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. La primera noche, Sofía despertó en medio de la noche, sin saber por qué. La habitación estaba sumida en la penumbra. La lluvia golpeaba débilmente contra la ventana. Pero había algo más. Escuchó pasos en el pasillo. Su cuerpo se tensó. Se deslizó fuera de la cama. Caminó lentamente hasta la puerta allí. Pegó el oído contra la madera. Alguien estaba ahí afuera. El pasillo era largo y silencioso, pero las luces del techo temblaban ligeramente, como si alguien hubiera pasado recientemente por ahí. Sofía tragó saliva, cama, y no pudo dormir el resto de la noche. La segunda noche, se encontraba explorando la biblioteca de la mansión. No sabía por qué, pero había algo en ese lugar que la atraía. Las estanterías se extendían hasta el techo, repletas de libros de cuero viejo. El olor a papel antiguo impregnaba el aire. Pasó la mano por los lomos de los libros cuando algo cayó al suelo con un golpe seco. Era un libro viejo, cubierto de polvo. Se inclinó para recogerlo. Pero cuando lo abrió, una hoja de papel doblada cayó de su interior. La desplegó. Era un mensaje escrito a mano.
con una caligrafía apresurada. Ella nunca se fue. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, pero la biblioteca estaba vacía. O al menos, eso parecía. Sofía ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Al día siguiente, decidió enfrentar a alguien que pudiera darle respuestas. Alguien era Margaret Sterling, la tía de Nicholas. Era la primera vez que la veía. Una mujer, vestida con elegancia, con unos ojos fríos, que parecían ver a través de ella. El encuentro no fue una conversación cordial. ¿Quién eres? Sofía apretó los labios. Soy Sofía Carter. Margaret entrecerró los ojos. Tú no perteneces a este lugar. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. ¿Por qué dice eso? Porque todas las mujeres que han entrado aquí nunca han salido igual. Sofía sintió un nudo en el estómago, y entonces lo vio. Una puerta negra y antigua. La descubrió mientras caminaba por el segundo piso de la mansión, un área donde nunca le habían permitido entrar. La puerta era diferente. La pintura estaba descascarada. El pomo metálico parecía recién tocado, brillante, como si alguien lo usara constantemente. Su instinto le decía que esa puerta escondía algo. Extendió la mano para tocarla, pero en cuanto sus dedos rozaron el pomo, una ráfaga de viento helado la envolvió. Un susurro recorrió su piel. No lo haga. El tono venía de la puerta. Venía de alguien detrás de ella. Sofía se giró de golpe. Nicholas Sterling estaba allí, tan silencioso como una sombra. Sus ojos no tenían expresión, pero en lo profundo de su mirada había algo peligroso. Capítulo 4. La mujer en el retrato. La lluvia había cesado hacía tiempo, pero el aire aún conservaba la humedad de la tormenta nocturna. Dentro de Sterling Manor, todo estaba en calma, demasiado en calma. Sofía Carter no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. Las noches pasaban, y con ellas venían los susurros en los pasillos, el crujir del suelo de madera bajo pasos invisibles, el leve sonido de una puerta abriéndose en la lejanía. A veces se despertaba en medio de la noche sintiendo que alguien estaba en su habitación, solo para encontrar la oscuridad reinante y el eco de su propia respiración acelerada. Ya no sabía que era real, y que no sabía que esta noche, con Nicholas fuera de la mansión, ella descubriría la verdad. Las luces del pasillo titilaban débilmente cuando Sofía se deslizó fuera de su habitación. Cada paso que daba resonaba con un eco hueco, como si la casa misma estuviera esperando su siguiente movimiento. El pasillo parecía más largo que de costumbre, cada sombra más profunda, cada rincón más oscuro. Pero Sofía no se detuvo. No esta vez. La puerta prohibida no se encontraba frente a ella nuevamente. La última vez, Nicholas la había detenido antes de que pudiera abrirla. Pero esta vez, nadie la detendría. Giró lentamente el pomo de la puerta. No estaba cerrada con llave. La puerta se abrió con un crujido largo y profundo, revelando una habitación sumida en penumbra. El polvo cubría cada superficie. Los muebles estaban ocultos bajo sábanas blancas, como si alguien hubiera intentado borrar la existencia de este lugar. La sensación de frío era diferente. No era simplemente la temperatura del ambiente. Era una frialdad que se sentía en los huesos. Sofía recorrió la habitación con la mirada, hasta que sus ojos se posaron en un caballete en la esquina. Estaba cubierto con una tela estómago, pero, aún así, se acercó, tomó un extremo de la tela, y con un solo movimiento, la retiró. Y entonces, su mundo se detuvo. Recorrerle la espalda era imposible, pero ahí estaba. Los mismos ojos, los mismos labios, la misma expresión perdida en el tiempo. Charlotte Whitmore. Sofía no podía respirar. Miró a su alrededor y vio más retratos. Cada uno de ellos mostraba a la misma mujer, pero en diferentes momentos. En uno, Charlotte sonreía, como si los retratos la estuvieran mirando, tratando de decirle algo. Un objeto cayó al suelo con un golpe sordo. Sofía se giró rápidamente. Sobre una mesa había un viejo diario de cuero gastado. Lo tomó entre sus manos, temblorosas, y lo abrió. Las palabras escritas dentro le helaron la sangre. Siento que alguien me está observando. Nancy McCrea.
Ni siquiera Nicolás. Tengo que irme. Si desaparezco, por favor, que sepan que no me fui por mi cuenta. Charlotte no había desaparecido. La habían hecho desaparecer. El viento sopló de repente dentro de la habitación, haciendo que la puerta se cerrara de golpe detrás de Sofía. Su corazón latía desbocado. Estaba helado, inmóvil. Sintió una presencia detrás de ella. Contuvo la respiración. Giró lentamente la cabeza. Giró lentamente la cabeza. Capítulo 5. Nicolás y el dolor sin nombre. La lluvia golpeaba contra los Crystalline Manor, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de mármol. El eco de cada gota reverberaba en el aire denso de la mansión, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. Sophia Carter estaba sentada en la sala principal, sus manos aferradas con fuerza a un diario de cuero viejo. Lo había encontrado, el diario de Charlotte Whitmore. Las palabras escritas en esas páginas quemaban en su mente como fuego. Me están vigilando, nadie me cree, ni siquiera Nicolás. Si desaparezco, que sepan que no me fui por mi cuenta. Charlotte no había desaparecido. Charlotte había sido silenciada. Sofía cerró los ojos por un instante, tratando de calmar el temblor en su pecho. Pero no había calma posible, porque la persona que tenía las respuestas estaba a punto de cruzar la puerta. El sonido de pasos firmes resonó en la entrada. La puerta se abrió. Nicholas Sterling entró en la habitación, su silueta alta y dominante recortándose contra la luz tenue del pasillo. Su abrigo estaba húmedo por la lluvia. El agua goteaba lentamente sobre el suelo pulido. De inmediato, su corazón golpeando contra su pecho, sin decir una palabra, lanzó el diario sobre la mesa. El impacto del cuero contra el vidrio hizo eco en la habitación vacía. Nicolás se quedó inmóvil. No preguntó qué era, simplemente lo miró, como si ya supiera, como si hubiera estado esperando este momento. El silencio era abrumador. Sofía lo rompió primero. Quiero saber la verdad. Su voz estaba cargada de rabia, contenida, de miedo, Necesidad. Nicolás desvió la mirada hacia el diario, pero no lo tocó. Sus labios se apretaron en una fina línea. Entonces suspiró. Se llevó una mano a la frente, como si estuviera agotado de luchar contra un peso invisible. Charlotte se fue. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No se fue. Nicolás no reaccionó. No desapareció por su cuenta. Nicolás, alguien la hizo desaparecer. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Nicolás cerró los ojos un momento. Luego, caminó hacia el bar de la esquina y sirvió una copa de whisky. Pero Sofía no quería más evasivas. Quería respuestas. Nicolás se quedó completamente quieto. El vidrio del vaso tembló levemente en su mano. El fuego en la chimenea crujió. La tormenta golpeó con más fuerza contra las ventanas. Sofía no parpadeó. Esperó a que él lo negara. Esperó a que él la mirara con sorpresa, con furia, con algo. Pero Nicolás simplemente se quedó en silencio. Finalmente, exhaló y dejó el vaso en la mesa. Charlotte me dejó el vaso en la mesa. Charlotte me dejó. Yo la amaba. Pero un día, simplemente desapareció. Nadie supo a dónde fue. Nunca encontramos su cuerpo. Sofía no le creyó. No ve su tono. Algo que no cuadraba. Nicolás caminó lentamente hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó un pequeño estuche de madera. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió. Dentro, un collar de plata relucía bajo la luz de la chimenea. Sofía sintió que su pecho se oprimía. Sostuvo en sus manos como si fuera lo único que le quedaba de ella. No soy un asesino. Sofía, sus ojos la encontraron a través de la penumbra. Estoy tan segura de eso. Esa noche, Sofía regresó a su habitación con más dudas que certezas, pero no tuvo tiempo de procesarlas, porque justo cuando cerró la puerta, su teléfono vibró en su bolsillo. Ella miró la pantalla. Número desconocido. Sintió un nudo formarse en su estómago. Botón y llevó el teléfono a su oído. Sophia Carter. El silencio del otro lado era espeso y gélido, hasta que una voz baja y áspera habló. No debiste meterte en esto, Sofía.
Su piel se erizó por completo. No, Sofía se congeló. Sería una lástima que algo le pasara. El teléfono se cortó. El sonido del tono vacío resonó en su oído como una sentencia de muerte. Capítulo 6. La oscuridad en Sterling Manor. El viento silbaba a través de los ventanales altos de Sterling Manor, arrastrando el frío de la noche a través de cada grieta. La mansión parecía contener la respiración, como si estuviera esperando. Sophia Carter se sentó en el borde de su cama, aún sosteniendo su teléfono en la mano. La llamada había terminado hace minutos, pero las palabras aún resonaban en su cabeza. «¿Tienes un hijo, no? Sería una lástima que algo le pasara». El miedo se aferró a su pecho como un puño helado. No podía quedarse aquí, pero tampoco podía irse sin respuestas. Se levantó y aseguró la puerta con Jeff. Arrastró una silla y la colocó contra la manija, como si eso pudiera detener a alguien que quisiera entrar. Pero en el fondo de su mente, sabía que no sería suficiente, porque lo que la acechaba en Sterling Manor no necesitaba puertas abiertas para entrar. Ruidos comenzaron esa noche. Eran suaves al principio, un leve crujido en el pasillo, una sombra proyectada bajo la rendija de la puerta, luego, el sonido de un pomo. Sofía contuvo la respiración. La perilla de su puerta se movió. Una vez, 2 veces, como si alguien estuviera probando si estaba abierta. Se aferró a las sábanas, con el corazón golpeándole contra las costillas. El pomo dejó de moverse. El podrían ni ser observada. No desapareció. Cerró los ojos, obligándose a respirar lento, pero incluso en la oscuridad de sus párpados cerrados, podía sentirlo. Había alguien al otro lado de la puerta, escuchando, esperando. Esa fue la última noche que Sofía durmió bien. Porque después de eso, todo cambió. El ataque ocurrió 2 noches después. Se despertó de golpe, con un peso frío sobre su pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, y lo vio, una silueta oscura de pie junto a su cama. Alguien estaba en su habitación. Su grito se ahogó en su garganta cuando una mano se cerró alrededor de su cuello. Un agarre fuerte, brutal. El aire dejó de entrar en sus pulmones. Se retorció, pateando, golpeando, pero la mano no la soltó. El aliento del atacante era áspero y apestaba a podredumbre. «Sabes demasiado, Sofía». La voz era un susurro, pero su piel se erizó al escucharla. Se volvieron borrosos, sus fuerzas se desvanecían. Justo cuando la oscuridad la reclamaba, la puerta se abrió de golpe. Un disparo, un grito, el agarre en su garganta desapareció de repente. Sofía cayó sobre la cama, jadeando desesperadamente por aire. Cuando abrió los ojos, Nicholas Sterling estaba sobre ella, sus manos firmes la sostenían, su rostro más pálido de lo normal. Su voz sonaba diferente. Por primera vez, parecía preocupado. Sofía intentó hablar, pero su garganta quemaba. Solo pudo asentir levemente. Nicholas la ayudó a sentarse, pero en su mente solo había una pregunta aterradora. ¿Dónde estaba el atacante? Nicholas debió haber visto su expresión, porque su mandíbula se tensó. Miró hacia la puerta abierta. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Sofía ya no podía confiar en nadie, ni en los sirvientes que evitaban su mirada, ni en las paredes que parecían contener secretos antiguos, ni siquiera en Nicholas, quien aún no le había contado todo lo que sabía, pero tenía que salir de ahí, tenía que llevarse a Ethan y marcharse para siempre. «No puedo quedarme aquí». Las palabras apenas salieron de su boca antes de que Nicholas hablara. «Creo que sé quién lo hizo». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nicholas no parecía sorprendido. ¿Qué había pasado? Solo parecía resignado, como si hubiera sabido desde el principio que esto sucedería. Nicholas la miró fijamente, su voz baja y seria. «¿Y si tengo razón? Esto aún no ha terminado, Sofía». Entero se cerraba sobre ella. Porque si Nicholas tenía razón, el asesino aún estaba dentro de Sterling Manor, y no se detendría. Capítulo 7. El asesino en la oscuridad. El viento silbaba suavemente a través de las altas ventanas de Sterling Manor, arrastrando el eco de la tormenta que aún rugía en la distancia. Sophie Carter se despertó de golpe. El aire de la habitación estaba pesado,
cargado de algo que no podía ver, pero que podía sentir. Su piel se erizó. Había estado dormida. Pero algo la había despertado. No era un ruido, era un ruido. Estaba allí. Se incorporó lentamente en la cama, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. El cuarto estaba sumido en sombras. El fuego de la chimenea se había extinguido horas atrás, dejando solo una oscuridad fría y densa. Encendió la lámpara de su buró. La luz cálida iluminó la habitación, ahuyentando las sombras, pero cuando miró hacia abajo, sintió que su estómago se encogía. Había una mancha de sangre en sus sábanas. No era grande. Era solo una gota, pero no era suya. Alguien había estado en su habitación. Alguien se había acercado lo suficiente como para tocar su cama, y había dejado esa gota de sangre ahí, a propósito. Su primer instinto fue huir de la habitación, pero cuando salió al pasillo no encontró nada. Solo las mismas paredes silenciosas, las mismas puertas cerradas, pero ella lo sabía. Alguien había estado allí. Alguien había estado allí cuando, a la mañana siguiente, Sofía no pudo quedarse callada. Bajó a la sala principal, donde Nicholas estaba sentado en su sillón de cuero, sosteniendo un vaso de whisky. El fuego de la chimenea parpadeaba en sus ojos, sí. Pero cuando Sofía se detuvo frente a él y derribó su vaso contra el suelo, su expresión no cambió en absoluto. «Quiero la verdad», Nicholas la observó con calma. Luego, tras unos segundos de silencio, dijo algo que hizo que la sangre de Sofía se helara. A Charlotte. La habitación donde dormía, la cama en la que había estado, había pertenecido a Charlotte Whitmore antes de que desapareciera, antes de que muriera. ¿Que no me lo dijiste antes? Nicholas inclinó la cabeza, sus ojos oscuros fijos en los de ella, porque quería ver cuánto podía soportar. Sofía dio un paso atrás. Su piel se erizó, pero Nicholas no parecía amenazante. Parecía resignado, como si ya supiera que ella llegaría hasta este punto. Como si todo esto ya hubiera sucedido antes. Esa tarde, Sofía decidió investigar más. Regresó a la habitación secreta, donde había encontrado el diario de Charlotte, muebles cubiertos de polvo, entre los cajones olvidados. Y entonces lo encontró, un sobre arrugado, escondido bajo la tela roja de un viejo sillón. Dentro había una carta escrita, con una caligrafía temblorosa. Hicieron que su corazón se acelerara. Sé la verdad. Si alguien encuentra esta carta, dile a Nicholas que nunca me fui. Él tiene que saberlo. Él tiene que ver lo que descubrí. Él está en esta casa. Me ha estado observando. Sabe que he descubierto su secreto. No me queda mucho tiempo. Sofía trató de respirar, pero su pecho estaba oprimido. Leyó la última línea. El que me mató es alguien en quien todos confían. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Soltó la carta. Sintió que la habitación se volvía más pequeña. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba correr. Mano en la perilla. La puerta se cerró de golpe. Un sonido fuerte, seco, definitivo. Su respiración se detuvo. No había viento. Nadie más estaba en la habitación. Detrás de ella, el aire se volvió gélido. Contuvo la respiración. Giró lentamente. Pero no había nadie. Solo la oscuridad. Mirándola de vuelta. Capítulo 8. La maldición de Sterling Manor. La luz de la lámpara iluminaba el techo de la habitación, proyectando sombras alargadas que parecían moverse con cada parpadeo de Sophia Carter. El diario de Charlotte Whitmore aún yacía abierto sobre su cama. Sus páginas gastadas, gritando verdades que nunca debieron ser descubiertas. El que me mató es alguien en quien todos confían. Sofía no podía ignorarlo más. Se levantó de la cama, tomó el diario, y se dirigió directamente a Nicholas Sterling. Y enfrentarlo. Cuando entró en el despacho, Nicholas estaba de pie junto a la ventana. Con una copa de whisky en la mano, no se giró de inmediato. Solo cuando Sofía arrojó el diario sobre el escritorio, él se volvió hacia ella. Ojos se encontraron. Necesito respuestas. Nicholas suspiró pesadamente, dejando su vaso sobre la mesa. Pero no parecía sorprendido. Parecía agotado. ¿Hay secretos, Sofía?
¿Que deberían quedarse enterrados? Nicolás parecía asustado. Sofía no lo iba a dejar escapar tan fácil. Si Nicolás no le diría la verdad, había alguien más que sí lo haría. Margaret Sterling, la tía de Nicolás, la mujer que siempre la había mirado con desconfianza. Pero cuando Sofía la encontró en el salón, Margaret no parecía hostil esta vez. Estaba sentada en un sillón de cuero oscuro, con una copa de vino en la mano, observando las llamas danzar en la chimenea. ¿Quieres saber? La verdad, ¿no es así? Su voz era baja, casi un susurro. Sofía se quedó de pie frente a ella. Sí, Margaret exhaló lentamente. Piensa bien antes de preguntar. Hay respuestas que cambian antes de preguntar. Hay respuestas que cambian a las personas para siempre. Charlotte no desapareció. Fue asesinada. ¿Y alguien en esta casa lo sabe? Margaret dejó su copa sobre la mesa y miró a Sofía directamente a los ojos. Ella descubrió algo que nunca debió saber. Sofía sintió el aire volverse pesado. ¿Qué descubrió? Margaret sonrió con tristeza, algo que la llevó a la muerte. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién la mató? Margaret tomó su copa de nuevo, girándola en sus manos. Alguien en quien nunca pensarías. El fuego crujió en la chimenea. Sofía se quedó sin aliento, como un tambor en su pecho. Sí, Charlotte fue asesinada por alguien en quien todos confiaban. ¿Cómo podía ella confiar en alguien ahora? Justo cuando cerró la puerta, su teléfono vibró. Lo sacó con manos temblorosas. Número desconocido. Su garganta se secó. Abrió el mensaje. Ha sido demasiado curiosa, Sofía. Las palabras parecían arder en la pantalla. Pulso se aceleró. Cuando bajó a la gran sala, las luces parpadearon. Las sombras en las paredes parecieron moverse. Algo estaba mal. Entonces, un ruido sordia. Se giró. Una silueta emergió de la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos frías y ásperas se cerraron alrededor de su cuello. El aliento de su cuello. El humedad. Sabes demasiado. Las palabras fueron un susurro venenoso en su oído. Sofía intentó gritar, pero la presión en su garganta era demasiado fuerte. Sus pies patinaron en el suelo de mármol, sus pulmones clamaban por aire. Intentó forcejear, pero el agarre se hizo más fuerte. Algún lugar de la mansión, el reloj dio la medianoche, y Sofía se hundió en la negrura. Capítulo 9. Liberación y elección. El aire en Sterling Manor era espeso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Manos que la sujetaban. El mundo se oscurecía a su alrededor, hasta que un disparo rompió el silencio. El sonido fue ensordecedor, rebotando por cada rincón de la mansión. El lagar desapareció. Sofía cayó al suelo, jadeando. El mármol estaba helado bajo sus manos. Su pecho subía y bajaba frenéticamente mientras intentaba recuperar el aliento. Cuando levantó la vista, Nicholas Sterling estaba allí. La pistola aún humeaba en su mano, y frente a él, Howard, el mayordomo, yacía en el suelo, con una mancha de sangre expandiéndose sobre su camisa. El tiempo pareció detenerse. Sofía se quedó inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Nicolás bajó lentamente el arma. Su expresión no mostraba sorpresa ni alivio, solo cansancio. Sofía se obligó a ponerse de pie. Dio un paso tembloroso hacia adelante. Deja que volviera a pasar. Su voz se desvaneció en el aire, junto con el último aliento que escapó de sus labios. Y entonces murió. Howard había matado a Charlotte Whitmore, no por venganza, no por odio, sino porque Charlotte había descubierto algo que nunca debió saber. Un fondo financiero sucio, escondido tras la fachada de las inversiones de los Sterling. Un secreto que, si salía a la luz, destruiría a toda la familia. Charlotte amenazó con contarlo. Encargó de silenciarla. Para siempre. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si Howard la atacó, era porque creía que ella haría lo mismo que Charlotte, que ella también debía ser silenciada. Hacia Nicholas, él no había dejado de mirarla. ¿Por qué me salvaste? Su voz apenas era un susurro. Nicholas no respondió de inmediato, solo la observó. Hasta que finalmente, dijo en voz baja, porque no quiero perderte como la perdí a ella. Las palabras hicieron que su corazón se detuviera por un instante.
Había algo en su mirada, algo que nunca antes había visto en él, y que no sabía si quería comprender. Todo había terminado. Libre de irse, podía tomar a Ethan y huir Sterling Manor para siempre. Podía empezar de nuevo, lejos de este lugar, lejos de este lugar, lejos de Nicolás. Pero algo dentro de ella la hizo dudar. Sofía salió al jardín de la mansión, inhalando profundamente el aire fresco de la madrugada. Detrás de ella, Nicolás se mantuvo en silencio. Ella podía sentir su mirada en su espalda. Podía irse. Pero no quería, no completamente. Cuando se giró para enfrentarlo, Nicolás se acercó un paso más, tomó su mano. Su agarre era firme, pero no la retenía. Solo esperaba. Quédate, Sofía. No era una orden. Era una petición. Sofía levantó la vista hacia el cielo, donde los primeros rayos de sol rompían la oscuridad de la noche. Y en ese momento, lo supo. Jones había encontrado su lugar. Sterling Manor ya no era una prisión. Era una elección. Y esta vez, Sofía eligió quedarse.